¿A quién temes? Ese es el mensaje de esta mañana. Y comenzamos esta nueva serie, ¿A quién temes? Y el mensaje de hoy es llamados para una hora como esta. Te invito a buscar Salmo 34. Cuando lo encuentres, por favor, lo marcas y te mueves al libro de Esther. Esther, capítulo 4. Salmo 34 y Esther, capítulo 4. Aprovechamos para saludar también a aquellos que están conectados a través de la internet. Con nosotros sean bendecidos también allá en sus hogares. Salmo 34, versos del 4 al 9. El libro de Esther, capítulo 4, un libro pequeñito. Si se te hace difícil encontrarlo, hay un diablito por ahí ocultándote el libro, pues bien fácil. Ve al libro de los Salmos, das un libro hacia atrás, está el libro de Job, y antes del libro de Job, ahí llegaste al libro de Esther. Salmo capítulo 34, versos del 4 al 9. Cuando lo encuentres, dices un amén bien fuerte para saber que ya aterrizaste ahí. Aleluya. Dice el salmista, en medio de un tiempo difícil, cuando era un fugitivo perseguido por Saúl y habitando en medio de pueblo enemigo también, dice estas palabras. Cuando se sentía cercado, aprisionado, acorralado, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuántos estarán mirando el rostro del Señor? Porque aquí dice que el que mira su rostro no queda avergonzado. Verso 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esther, capítulo 4. Vamos a leer algunos versos allí también, a partir del verso 9. Dice, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Cuán agradecidos estamos por esta mañana, Señor. Cuán agradecidos estamos por tener un lugar que puede abrir sus puertas para adorar y bendecir tu nombre.
Cuán agradecidos estamos porque aún mantenemos la libertad de predicar tu palabra y adorarte a voz en cuello, Señor. Gracias por esta bendición. Bendición que en otros lugares quizás no está presente. Gracias porque nosotros aún podemos llegar hasta este lugar libremente, espontáneamente y adorarte tranquilamente, Señor. Gracias porque podemos llegar a este lugar y saber que tú ya estabas aquí, preparando mesa para nosotros. Ato mis pensamientos, mis emociones, mis ideas a ti, Señor. Y te pido que seas tú y solo tú hablando al corazón de tu pueblo y de tus hijos. Oro para que velos se descorran, corazones endurecidos sean quebrantados, vidas aprisionadas sean liberadas, mentes confundidas sean aclaradas. Oro para que en esta hora tu voz sea como voz de trompeta que resuena, Señor, y saca a libertad a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesucristo, confieso, Dios, mi incapacidad. Y te suplico en esta hora que seas tú hablándonos con tanta potencia que nuestras vidas no sean igual jamás. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos a ti, Padre Celestial. Puedes decirle en tus propias palabras, háblame, Señor. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre un tema que está muy de moda. Vamos a estar hablando acerca del temor. Si algo se respira en este tiempo, es temor. La realidad es que muchos están viviendo angustiados, muchos están viviendo ansiosos, muchos se sienten inseguros, producto precisamente del temor. El presidente número 31 de esta nación, Herbert Hoover, dijo en una ocasión: el sentimiento que prevalece por todo el mundo es el temor. Lamentablemente, a pesar de que esto fue dicho cerca del año 1929, porque ese fue el término en el que él estuvo presidiendo esta nación entre el 1929 y 1933. A pesar de que esto se dijo hace tantos años atrás, lamentablemente esta afirmación sigue vigente en nuestros días. Al punto en que vemos que el temor está tocando todas las áreas de la actividad humana. Cuando analizamos la manera en que estamos viviendo, la manera en que nos estamos comportando, nos damos cuenta de que incluso en nuestros días se le teme al acercamiento humano. Hemos llegado a un tiempo donde se le teme a un abrazo, se le teme a un beso, se le teme a un saludo afectuoso. Incluso se le llega a temer a ser rechazado producto del temor. En donde vemos a las personas y no nos atrevemos a saludarlos, a abrazarlos como lo hacíamos antes, porque no sabemos si esa persona tiene temor a ser abrazado, a ser saludado. Es lamentable. Es lamentable la manera en que se está viviendo. Es lamentable lo que se está inculcando en el corazón de las personas. Sin embargo, debo decir que el temor en sí mismo no es algo malo. De hecho, es necesario. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo debo decirte en esta hora que el temor al peligro y el temor al pecado es algo saludable. La realidad es que sin un temor reverente a Dios, el hombre, el ser humano, no puede vivir victoriosamente. Es el temor del cual habla el salmista en el verso 9, cuando habla de que es bueno y es necesario temer al Señor, porque aquel que teme al Señor, ese es preservado, ese es bendecido. Pero la palabra que se utiliza ahí para temor es en el hebreo yaré, y está hablando específicamente de una actitud del corazón.
una actitud de reverencia y de respeto. Cuando esta palabra, yaré en el original, se usa en relación a una persona de alto rango, una persona que está en autoridad, pues se refiere a esto mismo, se refiere a reverencia, se refiere a honor, se refiere a respeto. Pero hay otra clase de temor y es interesante porque el salmista habla de dos tipos de temores en este Salmo 34. Él habla de que el Señor lo ha librado de todos sus temores, pero habla por otra parte de que él es un hombre que ha temido a Jehová. Hay otra clase de temor que él menciona precisamente en el verso 4. Dice que él clamó al Señor y el Señor lo libró de todos sus temores. Y este tipo de temor que menciona el salmista en el verso 4 es una reacción psicológica. El temor que esclaviza. Él está hablando del tipo de temor que aprisiona. Del temor que es capaz de producir crisis nerviosas. Del temor que te produce insomnio. Del temor que te puede llevar a ser tacaño con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque por temor a no tener lo suficiente para cubrir mis necesidades, entonces retengo lo que le corresponde a Dios. El salmista está hablando de esa clase de temor que puede incluso llevar a personas a cometer suicidio. ¿Cuántas historias de estas no hemos leído, no hemos escuchado? De personas que por temor a sufrir prefieren quitarse la vida. Por temor a lo que sobreviene, dicen yo no quiero pasar por eso, así que deciden quitarse la vida. Este temor, esta clase de temor se define como la expectación de algo malo. Y yo tengo noticias para ti. Satanás quiere aprisionar la vida de las personas en una cárcel de temor. En una cárcel de temor que amplifica el mal. Que amplifica el fracaso. Que amplifica los efectos de la enfermedad. Que amplifica el peligro. Que amplifica la preocupación. El riesgo de todo esto es que el temor, esta clase de temor de la cual te estoy hablando, que esclaviza, que aprisiona, puede ser confundido, se disfraza como prudencia, como precaución o como discreción. Y hay muchas personas encarceladas en temor, engañándose a sí mismo y diciendo no es temor, es precaución. No es temor, es ser discreto. Oro para que a medida la palabra es expuesta, el corazón de los hijos de Dios sea liberado y la fe sea afirmada. Oro para que en esta mañana velos se descorran y las ovejas del Señor puedan discernir la estrategia que el enemigo está utilizando en este tiempo. Por favor, toma nota de esta palabra, estrategia. ¿Lo puedes decir ahí donde estás? Estrategia. Es una estrategia que persigue alejarnos de la comunión de los santos. Escúchalo por favor con atención. Es una estrategia muy bien planificada por el infierno que lo que persigue es enfriar el amor del pueblo de Dios hacia la presencia del Señor. Es una estrategia que persigue enfriar el amor entre hermanos y el amor hacia el prójimo. Dígalo otra vez, estrategia. Es una estrategia perversa de aislamiento, porque el aislamiento, mi hermano, quiero decirte, en la soledad se puede establecer mejor control.
se debilita la fe. Y esto no solo se evidencia espiritualmente, sino también físicamente. ¿Sabe que la ciencia ha identificado unos factores que afectan el sistema inmunológico del cuerpo, dejándonos más vulnerables a enfermedades? Y curiosamente, entre esos factores se encuentra el estrés. Y si hay algo que produce estrés, es el temor. La Biblia declara que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Su amor nos libera del temor, su amor nos libera de la angustia. Y en los próximos minutos yo quiero hablarte sobre una mujer que venció el temor. Y me gusta que sea una mujer porque la mujer es el sexo débil, así nos llaman, ¿verdad? La mujer es vaso más frágil. Y es precisamente en una mujer que socialmente se nos ve como más temerosas y miedosas que los hombres. Es una mujer precisamente la que vence el temor y es capaz de cumplir su propósito con los de su generación. Y te hablo de Esther. Si nunca has leído la historia de Esther, te invito a que lo hagas. Es un libro corto, es un libro hermosísimo. Y es la historia de una mujer joven, una mujer judía que era huérfana. Esther fue criada por su primo, no su tío, por su primo Mardoqueo. Y fue criada en Susa, que es la capital de Persia. Y Esther vive en un tiempo complicado. Vive en un tiempo donde los judíos son perseguidos. Por intervención divina, el rey Asuero convoca a todas las jóvenes del reino que eran vírgenes para elegir una nueva reina. ¿Por qué? Porque la reina anterior había sido destituida, la reina Vasti. Si usted no ha leído la historia, no te la voy a contar completa porque es una novela lindísima. Así que si usted es curioso y quiere saber por qué Vasti fue destituida, pues ahí está, en la escritura. Amén. Si te lo digo, quizás no lo lees. Búscalo, está allí. Interesantísimo. Si usted es así que le gustan mucho las intrigas y los chismes, bueno, pues vaya allí, vaya allí. Allí se va a enterar usted. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue destituida? El hecho es que el reino se queda sin reina. Así que los consejeros le dicen al rey, ya es tiempo de que escojas una nueva reina, y se les ocurre la maravillosa idea de que todas las jóvenes virgen allá en Persia, específicamente en Susa, serían convocadas. ¿Para qué? Para que de ahí el rey escogiese su nueva reina. Por la gracia de Dios, esta muchacha fue seleccionada como la nueva reina de Persia. Y de esta manera Dios la coloca estratégicamente en el momento y en el lugar preciso para cumplir su misión. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga dudas de que el Todopoderoso, el soberano, es capaz de hacer cosas que son imposibles para nosotros los hombres? Así que esta muchacha huérfana, esta muchacha pobre, esta muchacha que no era ni tan siquiera natural de aquel lugar, era una extranjera, era una mujer en una desventaja social, cultural, económica, pasa a ser la nueva reina del imperio persa. Dígalo, dígalo, Dios es todopoderoso. Amán, quien es el primer ministro del rey Asuero, comienza a tramar contra los judíos, y ahí si usted lo lee se va a dar cuenta porque Amán tiene también un dedito amarrado con los judíos. No se lo voy a decir para que usted vaya, lo busque y lo lea. Así que él tiene un dedo amarrado, como decimos nosotros con los judíos.
Su odio sigue aumentando al punto que él desea acabar y exterminar con el pueblo judío, sacarlo de sobre la faz de la tierra. Y él planifica su exterminio. Es interesante porque lo hace en el primer mes del reinado duodécimo del rey Artajerjes. Es como si nosotros dijéramos, esto se planificó en el mes de enero. Lo interesante es que se echa suerte, porque así se hacía allí, y se determina que en el mes número 12, es como si dijéramos en diciembre, específicamente el día 13, se va a exterminar a los judíos. Durante casi un año, el pueblo judío vive en temor. ¿Por qué? Porque salió el edicto real, fue promulgado en todas las provincias de aquel lugar, así que comienza a llegar la noticia a todos de que el día 13 del mes de Adar se les daría muerte. Y ellos no podían defenderse. Ellos tenían que callar. Ellos tenían que aceptar la muerte porque era un decreto real. Durante casi un año, esta gente vive en temor, en angustia, presos de la incertidumbre. ¿Se te parece a lo que estamos viviendo? Estamos ya finalizando el mes de agosto. Y desde principio de año hemos estado en una atmósfera de incertidumbre, en una atmósfera de temor, en una atmósfera de angustia, en una atmósfera de limitaciones, en donde parecería que no hay nada que podemos hacer, en donde incluso esas mascaritas que usamos parecerían ser un reflejo de lo que está tratando de establecerse espiritualmente, poner una mordaza a la iglesia para que no predique. Iglesia de Jesucristo, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que entender y discernir lo que aquí está aconteciendo. Mardoqueo, el primo de Esther, le mandó mensaje a esta sobre el terrible destino que les esperaba. Cuando Esther supo de la situación, ¿sabes que su primera reacción fue temor? Usted lo puede ver en el verso 11 del capítulo 4. Esther le manda a decir a Mardoqueo, el problema es que la ley establece que cualquier persona que entra a la presencia del rey sin haber sido llamado o llamada, puede morir. A no ser que el rey le extienda su cetro. Esther le está diciendo a Mardoqueo, el gran problema es que hace un mes que el rey a mí no me manda a llamar. Y entrar a verlo sin haber sido llamada me puede costar la vida. ¿Sabes qué? Su primera reacción fue la autoconservación. No me puedo exponer porque mi vida corre peligro. ¿Cuánto hemos escuchado eso en este tiempo? No me puedo exponer porque mi vida corre peligro. La realidad es que razones de conveniencia aconsejaban a Esther a tener en secreto su ascendencia judía. De hecho, fue el mismo Mardoqueo quien le inculcó este temor a Esther. ¿Sí? Si usted va a la escritura, Esther capítulo 2, verso 10 y verso 20. Mardoqueo le había dicho a Esther cuando se la iban a llevar para el palacio, la llamó y le dijo, psst, no le digas a nadie que tú eres judía. No le reveles a nadie cuál es tu procedencia.
no reveles tu verdadero nombre. Hadasa. Ocúltate. Es peligroso que sepan que eres judía. Usted sabe que el temor es como una plaga. Se pega. Sí. Usted comienza a hablar con una persona llena de temor y si no se cuida se le pega. Usted entra seguro, tranquilo y confiado. Y usted empieza a escuchar los razonamientos y los argumentos de esa persona dominada por el temor y usted sale de allí que las piernas le tiemblan. Pues el temor fue inculcado precisamente por Mardoqueo. Fue Mardoqueo el que le dijo, mantente oculta. Que no se sepa de dónde procedes. Es más, vamos a cambiarte el nombre para que el nombre no te delate. Porque si dices que tu nombre es Hadasa, van a saber que eres judía. Te vamos a poner un nombre persa. Esther. El temor se pega, diga, el temor se pega. Por eso es importante que te asocies con gente de fe. Que te asocies con gente que habla la palabra de Dios. Que te asocies con gente que está escuchando lo que Dios está diciendo en este tiempo para que el enemigo no te pueda apresar con temor y con confusión. Hasta este día en que Mardoqueo manda este mensaje aterrador, esta muchacha ha estado viviendo muy tranquila. Ella se casó y han pasado varios años, ella ha estado tranquila. En medio del lujo, en medio de las comodidades, en medio de la abundancia, en medio de la seguridad de muchos guardas y sirvientas que serían capaces de dar su propia vida por salvar la vida de la reina. Ella, de alguna manera, ha estado viviendo enajenada del peligro inminente que se respira sobre los judíos. Ella ha estado enajenada, aunque veía probablemente con frecuencia a Amán en el palacio. Ella ha estado enajenada de las intrigas de Amán, ignorando quién era el verdadero enemigo. Yo tengo noticias para ti. Nuestro mayor enemigo no es el coronavirus. No lo es. Aquí hay otros asuntos y otras cuestiones tras bastidores que se están moviendo, que realmente representan un peligro para nosotros. Ella ha estado ignorando quién es su verdadero enemigo. Hasta aquel día que recibe el mensaje de su primo. Esther, despiértate. Sal de tu castillito y entiende que la vida no es color de rosas. Dios no te puso donde estás para llenarte de lujos y de opulencia. Aquí hay un propósito que cumplir, aunque se te vaya la vida en esto. Y yo creo que por mucho tiempo la iglesia ha estado en sus castillitos pensando que la vida es color de rosa. Y hemos estado presumiendo de las bendiciones del Señor. Y hemos estado disfrutando las bendiciones del Señor sin entender que hay una misión que cumplir. Mardoqueo les recordó que sobre el bienestar personal está el propósito eterno, lo que ha sido llamado a hacer. Mardoqueo dice en el verso 14 del capítulo 4, unas palabras maravillosas. Mardoqueo le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. En otras palabras, le está diciendo, Esther, entiende una cosa, el propósito de Dios está por encima de ti. El propósito de Dios está por encima de tu conveniencia. Dios va a hacer lo que ha determinado hacer contigo o sin ti. Dios lo va a hacer, pero a ti te conviene hacer la voluntad de Dios. Dígale a alguien, te conviene hacer la voluntad de Dios.
Mire, lo dice. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Es que no hacer la voluntad de Dios siempre acarrea muerte. ¿Lo escuchó? Siempre, tarde o temprano, siempre acarrea muerte. Lo tienes que entender en esta mañana. Aquí hay un propósito eterno que cumplir. El Rey de Reyes no te escogió y te metió en palacio para llenarte de lujos y comodidades. Las bendiciones del Altísimo son los recursos del reino de Dios para que tú puedas cumplir con la voluntad de Dios. Despierta de ese sueño. Dios no está en el negocio de hacernos felices. Dios está en el asunto de cumplir su eterno propósito. Y cada bendición que añade a nuestra vida es una bendición que se convierte en un recurso para cumplir con ese propósito. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos usando el recurso para nosotros egoístamente. ¿Puedes escuchar a Dios hablándonos en esta hora? Iglesia de Jesucristo, tenemos que despertar. Estamos viviendo egoístamente. Estamos viviendo orgullosamente. Pensamos que la vida gira alrededor de nosotros, que esto es acerca de nosotros. Entiéndelo, tú eres parte del plan eterno del Señor. Amén. Tú eres una pieza importante, amén, pero eres una pieza importante en lo que es el plan eterno del Señor. Tienes que entender que estamos aquí para cumplir con un propósito. Entonces, no te puedes esconder. No puedes evadir tus responsabilidades. Para una hora como esta hemos sido llamados. ¿Y cuál es tu misión? Triste, encontrar personas que llevan años en el evangelio y dicen: yo no sé para qué soy bueno, yo no sé para qué me llamó el Señor, yo no sé que yo no tengo ningún don, yo no tengo ningún talento, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no toco un instrumento musical, yo no tengo facilidad de expresión, yo no sé realmente para qué yo soy bueno. ¿Sabes? La Biblia está llena de misiones y comisiones para los santos del Señor. Y deberías darte a la tarea de leerla para estudiar qué espera Dios de mí. ¿Cuál es esa misión que el Señor me ha encomendado? Para empezar, pudiera decirte, 1 de Pedro, capítulo 9, verso 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto nos encanta, todo lo que somos. ¡Ay, qué especial soy! Soy real sacerdocio, soy nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú eres todo esto, aleluya. Tú eres alguien muy especial sobre la faz de la tierra, pero es para cumplir un propósito. ¿Un propósito de qué? De anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Para decirle a otros que antes estabas muerto en delitos y pecados, estabas perdido, sin fe, sin esperanza. Y el Señor tuvo misericordia de ti. Te sacó de ese lodo, ese pozo de desesperación. Te colocó en la roca que es más alta que tú. Para eso te salvó el Señor. Para que los que están en oscuridad puedan tener esperanza de que hay una mejor vida. Aleluya. Y una vida que solamente Cristo como luz, como camino, como verdad y como vida puede otorgar.
No es simplemente para cantar canciones bonitas, para dar 2 y 3 pesos cuando pasan el plato de las ofrendas, para congregarme cuando me parece. No se trata de eso. Aquí hay un propósito que cumplir. Anunciar cuán grande y bello es nuestro Dios. Cuán misericordioso es el Señor. Podemos seguir con Mateo capítulo 5, verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La Biblia dice que tú que has creído en Jesucristo eres sal de la tierra. ¿Y la sal sirve para qué? Para sazonar. ¿La sal sirve para qué? Para preservar. De hecho, si todavía los juicios del Señor no han sido desatados sobre la faz de la tierra, es porque la iglesia como sal está preservando. El día que la iglesia sea levantada y salga del panorama, lo que le espera a la tierra es terrible. La ira, el juicio de Dios. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, diga, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos aquí para alumbrar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de la confusión. La iglesia de Jesucristo tiene que levantarse con una palabra de fe, con una palabra de esperanza, con una palabra de confrontación también, porque el corazón de las personas se ha endurecido y se han alejado del Señor. Note por favor que ninguna de estas cosas se pueden realizar encubiertamente. Se tiene que ver, se tiene que mostrar. Puedes ir entendiendo y armando todo este rompecabezas de cómo el enemigo está tratando de encerrarnos para que no se vea, para que no se muestre, para que no se sienta la influencia de la iglesia aquí en la tierra. Dile a alguien, tienes que despertar. Tienes que despertar. Las palabras de Mardoqueo, ¿quién sabe si para una hora como esta te colocó Dios allí en palacio? Muestran que Mardoqueo creía que Dios no solo guía en asuntos personales, sino que el Señor también está en eventos políticos. Algunos piensan que Dios no se mete en la política, que eso es asunto de nosotros los hombres, elegir a quienes estarán en el poder. Pero la Biblia me muestra a mí cómo la mano de Dios está en todo, incluso eligiendo gobernantes que ejecutan sus designios, aunque ellos mismos ni lo saben muchas veces. Tengo noticias para ti. Dios no es rojo ni azul. Dios no es demócrata ni republicano. Dios es santo. Dios es santo. Y cada uno de sus hijos tiene el deber de buscar el corazón de Dios sin prejuicios y pedirle dirección al Señor. Si tú dices que el Señor es tu Señor, eso significa que Él es tu dueño. Entonces el voto que tú vas a emitir en noviembre no es tuyo, sino que debe ser de Dios. Porque hasta en eso se mete Dios. Cada uno de sus hijos tiene el deber, tiene la responsabilidad de preguntarle al Señor:
Dios, ¿en dónde estás tú? Dios, ¿cuál es tu plan? Dios, ¿cuál es tu voluntad? Yo no sé usted, pero yo quiero estar a favor de lo que Dios favorece. Yo no quiero estar a favor de lo que Dios no favorece. Ante tal confrontación, Esther decide poner en primer lugar el propósito de Dios. Por eso declara: voy a ir en contra de lo establecido por el sistema en el que yo vivo. El sistema en el que yo vivo dice que yo no puedo entrar a la presencia del rey a no ser que el rey me llame. Porque mire, me va la vida en eso. Yo voy a ir en contra de eso. Resuelta a cumplir la voluntad de Dios, ella proclama un ayuno de 3 días completos, días y noches. Y el hecho de que Esther haya pedido ayuno por 3 días nos muestra que ella no esperaba convencer al rey o triunfar por su belleza o sus encantos femeninos, sino que ella reconoce que necesita la ayuda de Dios. Ella reconoce lo que más tarde el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta mujer reconoce: yo tengo temor, yo necesito orar. Esta mujer reconoce: yo tengo temor, necesito ayunar. Esta mujer dice: yo tengo temor, yo necesito a mi pueblo orando y ayunando conmigo para poder cumplir mi misión. Iglesia de Jesucristo, necesitamos orar más. Necesitamos decretar ayunos y necesitamos seguir congregándonos, porque la Biblia dice que tanto más cerca esté la venida del Señor, más necesario es que estemos juntos en estas dinámicas espirituales. Cada uno debe considerar para qué propósito Dios nos ha puesto en el lugar en el cual nosotros estamos. Y creo que debemos meditar muy bien la respuesta que le vamos a dar al Señor ante esa misión que Él ha establecido para nosotros. Y yo te llegué suavecito hoy. Te mencioné solamente 3 versos bíblicos. Amén. En donde nos habla precisamente de que somos luz, nos habla de que somos sal, nos habla de quiénes somos, que tenemos que anunciar. Tengo noticias para ti. La causa de Dios debe prevalecer. ¿Lo pudieras repetir conmigo? La causa de Dios debe prevalecer. Dígalo otra vez. La causa de Dios debe prevalecer. Y debes entender esto, que el lugar más seguro en el que tú estás es haciendo el plan de Dios. Haciendo la voluntad del Señor. Cumpliendo los designios del Señor. Iglesia de Jesucristo. El enemigo tiene planes de destrucción contra la iglesia. Pastora, no seas tan trágica. Vuelvo a repetírtelo. El enemigo tiene planes de destrucción contra la iglesia de Jesucristo. En las altas esferas se han firmado acuerdos y tratados para silenciar la voz de la iglesia. La voz que denuncia, la voz que condena inmoralidad y perversión. La voz, eso es lo que quiere el enemigo, silenciar la voz que dice no a matar niños en el vientre de una mujer. La voz que señala el homosexualismo como una aberración al plan santo de Dios.
El enemigo quiere silenciar la voz de la iglesia que se levanta diciendo la oración es necesaria en nuestras escuelas. El nombre del único y todopoderoso Dios debe seguir siendo invocado en todo lugar. El enemigo quiere silenciar la voz que declara: tenemos derecho a seguir reuniéndonos en nuestros templos para adorar el nombre de Dios libremente. Usted sabe que hay estados, hay ciudades en donde no se le está permitiendo a la iglesia reunirse, pero en esos mismos lugares los casinos están abiertos con regulaciones del 50%, pero siguen abiertos. Usted puede entender esto, porque la iglesia no puede reunirse para adorar a Dios, pero un casino puede seguir operando para perversión y maldad. Entiende, por favor, que la mano del enemigo está detrás de todo esto para poner mordaza en la boca de los hijos de Dios, para encarcelar a la iglesia con temor y angustia, y para que no seamos luz, no seamos sal, ni anunciemos las virtudes de Cristo. Tienes que despertar, iglesia de Jesucristo. Mientras tú estás simplemente pensando en lo tuyo y ansioso por lo tuyo y afanado por lo tuyo, hay una agenda de maldad que está corriendo. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. El enemigo tiene planes de exterminar a la iglesia, pero la Biblia dice, de boca del mismo Cristo Jesús, en Mateo 16:18, Jesús declaró: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Amán tenía planes de destrucción. Incluso fabricó una soga, una horca, para con ella colgar a Mardoqueo. Pero sabes una cosa, con la misma estrategia que el enemigo había creado para exterminar, Dios la usó contra el enemigo. Aleluya. La iglesia de Jesucristo, tienes que levantarte, tienes que afirmarte, tienes que empezar a cumplir tu misión aquí en la tierra. No estamos simplemente para reunirnos, para cantar bonitas canciones. Estamos aquí para anunciar: Cristo Jesús viene pronto. Y yo me pregunto, ¿dónde están los mardoqueos que se ponen a las puertas para denunciar el perverso plan del enemigo? ¿Dónde están las Esther que asumen el reto y cumplen su propósito con los de su generación? ¿Dónde está el pueblo que responde al llamado de orar, ayunar y levantarse a defender lo que es justo? Hermanos, estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos cruciales para el mundo y cruciales para la iglesia de Cristo. Iglesia, como Esther, tienes que despertar y entender el peligro inminente en el cual nos encontramos. Entiéndelo, por favor. Aquí lo que se está debatiendo, lo que está tras bastidores, es la libertad de culto. Es el que podamos seguir asistiendo a nuestros templos, predicando la palabra, adorando a Dios. Hay un plan malévolo. Tienes que despertar. Tienes que abrir los ojos. Tienes que salir de tus castillitos. Tienes que salir de tus propias ambiciones y necesidades. Porque muchos están viviendo un cristianismo muy egoísta y muy cómodo, donde pensamos que todo es acerca de nosotros. Lo tuyo jamás es más preeminente, jamás es más importante que lo del reino de Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nadie puede decir cuándo va a ser. Escúchalo. El que te le ponga fecha, duda de eso. Nadie te puede decir cuándo va a ser. Pero cuando miramos los acontecimientos y las señales, tenemos que llegar a la conclusión que está cerca.
No hay que ser ni muy espiritual, ni muy sabio, ni tan entendido para comprender que la venida del Señor está cercana. Es tiempo de velar. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de orar. Es tiempo de estudiar la palabra. Es tiempo de buscar la comunión con otros creyentes. Es tiempo de fortalecer nuestra fe. Y es tiempo de predicar la palabra. Un sueño profundo ha caído sobre muchos. Pero el Señor está despertando a los suyos. El Señor está despertando a sus hijos. El Señor está despertando a su amada, a su iglesia. Se avecinan tiempos complejos, tiempos difíciles. Y mi intención no es llenarte de temor. Todo lo contrario. Mi intención es que tú salgas de aquí con la seguridad de que el Dios al que tú sirves es el Dios que tiene control de los tiempos, de las ocasiones. Es el Dios que dispone, que pone y que quita. El Todopoderoso. Si hay un lugar seguro para nosotros, es al lado del Señor. El llamado en esta mañana, evidente, un llamado a despertamiento, un llamado a levantarnos y comenzar a hacer aquello para lo cual fuimos salvos. Anunciar las virtudes de Cristo, ser luz en medio de las tinieblas, ser sal que ayuda a preservar, entre otras muchas cosas. La pregunta en esta hora es: ¿cuántos pueden poner sus temores a los pies de Cristo y levantarse y decir como Esther, yo voy a cumplir su propósito? Y si en el intento perezco, pues que perezca. Yo prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que vivir en desobediencia. ¿Cuántos aquí en esta mañana, los que están en la casa y los que están más allá, pudieran decir eso mismo? Voy a cumplir mi propósito con los de mi generación. Y si perezco, que perezca. Prefiero vivir haciendo la voluntad de Dios, aunque eso me lleve a la muerte, que preservar mi vida y estar en desobediencia. Los que responden este llamado, pónganse de pie. No es conmigo, es con el Señor. ¿Dónde están los Mardoqueos? ¿Dónde están las Esteres de este tiempo? ¿Dónde está el pueblo que responde al clamor de ayuno, de oración y de mantenerse juntos? Podemos escuchar tu voz, Señor. Escuchamos tu voz en esta hora. Limpia tu pueblo de temor. Limpia, limpia, limpia. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. Esa es la clave, en tu presencia. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consuela.
levante su voz y cante conmigo.